El presente video es una adaptación del documental titulado The Royal Rife Story. La intención inicial del canal era subir el documental original doblado al castellano. Lamentablemente por derechos de autor no fue posible. Por lo tanto hemos hecho esta versión ajustándonos al material original. En él se cuenta la historia de un científico que descubrió la cura de todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Cualquiera podría pensar que es solo una historia inventada por algún conspiranoico. Antibióticos contra frecuencias. Después del juicio, el Dr. Rife volvió a su trabajo de investigación en su laboratorio. La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió, y en los primeros años de la década de los 40 se puso en el mercado. La profesión médica estaba más interesada en dar antibióticos a sus pacientes que en el uso de un instrumento que pudiera usar frecuencias para destruir organismos. Los antibióticos eran vistos como la panacea que resolvería todos los problemas de salud de la humanidad y se invertirían cantidades enormes de dinero en su desarrollo y en los bolsillos de los médicos que los prescribieran. Bajo estas circunstancias y con la presión de Morris Fishburne, el interés por la drástica tecnología comenzó a desvanecerse. El uso de los descubrimientos de Rife de 1939 a 1944 continuó en silencio entre algunos médicos que tenían sus instrumentos de frecuencia. En 1940, la señora Bridge, que había estado donando a su laboratorio de investigación, murió. El dinero de Henry Timken ya no estaba a disposición. El Dr. Milbank Johnson murió repentinamente en 1944. Su influencia había hecho posible que los doctores utilizasen los instrumentos de frecuencia. Al parecer, Fishburne no quería encargarse del Dr. Johnson, porque no fue hasta la muerte de Johnson que la presión se puso en estos doctores para que utilizaran antibióticos, que se consideraron el tratamiento médico convencional para la enfermedad. Esto es lo que dijo Rife que sucedió cuando el Dr. Johnson murió. 2 semanas después de la muerte del Dr. Johnson, acudieron a los médicos y les dijeron que no podían usar más esos instrumentos. En 1947 el Dr. Rife decidió cerrar su laboratorio y retirarse. Todavía trabajaba con las agencias de la policía dando cursos de laboratorio criminal que incluyeron temas tales como química fotográfica y física. También donó para su uso varios microscopios de alta potencia al laboratorio. Dio discursos sobre bacteriología, óptica y charlas sobre el uso de sus microscopios. Life Labs, los nuevos instrumentos. En 1950, John Crane conoció al Dr. Rife. Rife le contó sobre su trabajo en óptica, bacteriología y sobre los instrumentos de frecuencia que construyó. John Crane dijo lo siguiente sobre su encuentro. Lo conocí en 1950. Él tenía un conjunto de dibujos expuesto en Rodney Stocks. Ese fue el mejor conjunto de dibujos que vi, y lo quería. Me tomó alrededor de 3 viajes antes de que se lo comprara. Y cada vez que salía me contaba sobre lo que había sucedido en el pasado. Ya sabes, y eso es lo que me atrajo. Me interesé y decidí probarlo por mí mismo. Comenzó una amistad entre Crane y Rife que duraría muchos años, hasta que muriera. Crane estaba interesado en intentar reconstruir los instrumentos de frecuencia. Crane trabajó en Convair Aeronáutica, una corporación de Howard Hughes. Mientras trabajaba para Convair en 1953, John Marsh fue contratado como supervisor en la tienda. Crane y Marsh se hicieron amigos. La esposa de Marsh tenía cáncer y él había llegado a San Diego para tratar de conseguir ayuda para ella. Después de muchas pruebas los médicos no pudieron hacer nada contra el cáncer terminal. Crane le dijo a Marsh acerca del Dr. Rife. Fueron a visitarlo para ver si estaría dispuesto a ayudar. Lo siguiente es lo que cuenta John Marsh sobre la visita. En 1953 conocí a un hombre llamado John Crane, de la compañía de aviones Convair. En un momento conoció a un hombre llamado Royal Raymond Rife, y como mi esposa tenía cáncer, trabajando en Convair, descubrí que este doctor era un gran individuo y quise saber dónde podía contactarlo. Así que fui a verlo, hablé con él. Dijo que no quería tener nada que ver con eso y le dije que mi esposa se estaba muriendo y que necesitaba su ayuda. Lo saqué de ese capullo hablando así. Le dije a John, son instrumentos viejos sueltos, vamos a rejuvenecer uno de estos, pueden curar a mi esposa.
Bueno, Ron Thompson, que estaba con el Departamento de Policía de San Diego, experto en radios, había construido algunos instrumentos y eran antigüedades en ese momento, los vimos y traté a mi esposa y ella lo consiguió, y pensé que era una muy buena idea. En 1953 John Crane y John Marsh, motivados por la curación de la esposa de Marsh, unieron sus fuerzas y decidieron reconstruir los instrumentos de frecuencia. Convencieron a Rife de aceptar ser el director de investigación en la compañía que formaron, que fue llamada Life Labs Incorporados. Rife mantuvo un perfil bajo y no haría nada que pudiera meterlo en problemas legales, desde que se enfrentó a los tribunales en el juicio del Binray de los años 30. Marsh y Crane no podían simplemente copiar el instrumento de frecuencia que les daba Rife porque era un instrumento de la Binray. Esos instrumentos Binray eran superregenerativos y los transmisores de superregeneración estaban en contra de las regulaciones FCC. Reclutaron a Bert Thompson, un ingeniero electrónico que había estado trabajando con los instrumentos de frecuencia desde finales de la década de los 30, después de que la asociación de Rife con Hoyland terminara. En lugar de usar las altas frecuencias originales de Rife, que habían estado en la banda AM, e interferido con las estaciones de radio, Crane y Marsh solo utilizaron las frecuencias del oscilador de audio superregenerativo. Estas frecuencias de audio son frecuencias que se pueden escuchar a través de los altavoces como tonos, que generalmente se consideran por debajo de 20.000 Hz. Los originales de Rife que se usaban con las frecuencias de audio estaban en los cientos de miles a millones de hercios o ciclos por segundo. Habían quemado los nuevos instrumentos creados por Thompson. El primer instrumento no funcionó. Tomó un par de años para que resolviera los problemas y llegara a un diseño que utilizara frecuencias de onda de audio cuadradas en lugar de las frecuencias de ondas de audio senoidal. Entonces modularon la frecuencia portadora de RF fija, que parecía ser la misma frecuencia portadora utilizada en el instrumento Binray. Este nuevo tipo de instrumento tenía solo un dial de frecuencia en la parte delantera de la misma para ajustar las frecuencias de audio, en lugar de dos como tenía el superinstrumento regenerativo de la Binray. En 1957, tenían un instrumento de trabajo. Marsh estaba de visita en Dayton, Ohio, y su esposa necesitaba ver a un médico. Así que fueron con el Dr. Stafford, cuyo padre también había tratado a la familia Marsh. En el curso de su conversación, Marsh habló con Stafford sobre Rife y el instrumento de frecuencia. Stafford era de mente abierta y estaba dispuesto a probar un instrumento en un paciente. Marsh le dijo que traería un instrumento de regreso de California para que lo usara si alguna vez tenía algún paciente con cáncer. Unos meses más tarde, el Dr. Stafford se puso en contacto con John y le pidió que le llevara un instrumento. Stafford usó el instrumento durante 1 año y medio y grabó una cinta de audio de sus experiencias usando la máquina. Me gustaría resumir varios de los casos en los que he trabajado aquí en Dayton durante el último año y medio. Desde mi encuentro fortuito con mi viejo amigo John Marsh, tuvo la amabilidad de explicarme un poco de este trabajo y por supuesto, las cosas que John Marsh tenía que decir sobre el equipo de Rife. Fue muy fenomenal y en ese momento parecía casi increíble. Afortunadamente, he podido observar varias de las cosas que se mencionan que realmente existen y por lo tanto, me siento obligado a exponer estas cosas como las he visto por carta, por mensaje personal y para continuar el trabajo aquí en Dayton, o donde sea. Puedo hacerlo, donde sea que el trabajo sea aplicable. Dr. Stafford, este es Royal Raymond Rife, de San Diego, California, escuché el informe sobre su trabajo permanente. Creo que lo que está haciendo va a ser un hito en el campo de la electrónica respecto a los tejidos de las bacterias en el cuerpo humano. Tengo 72 años y trabajé hasta los 50 años en la investigación médica y lo hice con lo mejor de mi capacidad y le agradezco mucho por la cooperación y el trabajo que ha hecho hasta ahora, en el avance a este dispositivo, en el que originalmente trabajé en 1920. Ideé un instrumento que con la frecuencia correlativa desvitalizaba el constituyente químico de la bacteria. El Dr. Stafford usó el instrumento desde 1957 a 1962. Al mismo tiempo había médicos en Utah y California, usando los instrumentos de frecuencia. El Dr. Edward Jackson estaba en Salt Lake, y estaba viendo el mismo tipo de resultados que el Dr. Stafford.
En 1958, el Consejo Médico del Condado de Salt Lake obligó a Jepsen a dejar de usar el instrumento, aunque muchas personas estaban siendo ayudadas por él. Pero aún no habían demostrado que funcionaran tan bien como los instrumentos super regenerativos construidos por Lee DeForest y Hoyland. Durante este tiempo Crane y Marsh, no Rife, comenzaron a trabajar en un revolucionario y nuevo instrumento de frecuencia portátil más pequeño que sería menos caro que el actual instrumento Vin-Ray. En ese momento el instrumento Vin-Ray costaba $3.500. Incluso los médicos lo encontraron caro para comprar. Fue el alto costo de la construcción de los instrumentos Vin-Ray que les hizo buscar hacer las cosas de una manera diferente. Los instrumentos de frecuencia más pequeños eliminaron la necesidad de un tubo de rayos mediante el uso de almohadillas que entraban en contacto con el cuerpo para entregar las frecuencias con una pequeña fracción del costo del Vin-Ray, porque estos instrumentos eran más pequeños y entraban en contacto con el cuerpo y no necesitaban tener la misma potencia que la unidad de tubo de rayos. Crane y Marsh no tenían la cantidad de dinero que gastó Rife. La necesidad es la madre de la invención. Crane y Marsh usaron un generador de funciones de un kit de salud para predecir las frecuencias. Estos generadores de funciones del kit de salud no tenían una frecuencia portadora incorporada para modular las frecuencias de audio. Por lo tanto, la frecuencia portadora ya no se utilizaba. Rife era muy escéptico con estos instrumentos más pequeños, aunque Crane y Marsh obtuvieron grandes resultados con estos instrumentos. No fue hasta que la potencia aumentó que finalmente funcionó de la manera que esperaban. Bertrand Comperate habló sobre por qué construyeron el nuevo instrumento sin el tubo de rayos. Bueno, Crane originalmente estaba con técnicas más modernas, duplicando la máquina de Rife, el tubo y todo eso para experimentos iniciales. Y como dije, llegó a la conclusión de que no se obtenía nada adicional mediante el uso del tubo. Si no obtenía la frecuencia, podía ejecutar el resto indefinidamente y no pasaba nada. Todo iba muy bien para los Light Labs hasta 1961 y finalmente llamaron la atención de la AMA. El Dr. Stafford fue visitado por un oficial de la FDA, pero debido a que era médico simplemente lo dejaron. Al día siguiente fueron secretamente a los Light Labs. Bertrand Comperate cuenta la historia de lo que sucedió a continuación. Tenían algunas amas de casa inofensivas que fueron contratadas para este trabajo, equipadas con micrófonos inalámbricos, y al final de la cuadra estaban los hombres del Estado, en una camioneta con su equipo de grabación. Así que recuerdo una cinta. Aquí estaba Marsh con su propia voz diciendo: este instrumento no solo curará todas las enfermedades conocidas, sino que también curará algunas que aún no hemos descubierto. Marsh y Crane no habían escuchado lo que les había dicho el Dr. Rife. Habían grabado la siguiente conversación pero no tomaron su advertencia seriamente. Bueno, cuando hago la declaración de que clínicamente cura, era que clínicamente cura, sí. Pero querían esperar 5 años para ver si morían de otra cosa. Esa es una de las razones por las cuales una persona tiene que tener mucho cuidado con cualquier afirmación hecha, o decir que nunca he hecho declaraciones que afirmen la curación. Una vez que lo haya visto, una de las peores cosas que podría usar es la palabra cura. Odian esa palabra así como el diablo odia el agua bendita. Rife ya sabía lo que podría sucederles si comenzaran a hacer reclamos sobre las curas. No pasó mucho tiempo hasta que el estado de California registrara Marsh, antes de que finalmente llegaran sin una orden de registro para hacer una incursión en los Light Labs. Bertrand Comperate describió lo que sucedió durante la incursión. Lo que hicieron, entraron como simples ladrones saqueadores y tomaron lo que ellos pensaban que el hombre podría querer y de ese modo podrían privarlo. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que John Crane tenía era un contador de frecuencia Hewitt-Packard, que se lee numéricamente. Ese dispositivo no se usó para tratar a nadie, simplemente lo usó para calibrar sus propios dispositivos y era totalmente ilegal que lo aprovecharan. Pero lo interpretaron según la teoría. Bueno, tenemos dinero público para defenderlo, usted nos demanda por su propia cuenta. No solo vieron la propiedad de Crane, sino que también tomaron la propiedad de Marsh. El Dr. Rife fue capaz de evitar inconvenientes legales porque se quedó en segundo plano y se aseguró de que no hiciera nada que pudiera causarle problemas. Crane y Marsh terminaron siendo condenados por 3 cargos y 2 fueron anulados.
Si ambos no hubieran tratado a una mujer, habrían sido eximidos. Fueron sentenciados a 10 años, pero con la anulación de 2 de los cargos, terminaron solo sirviendo 3 años de prisión. Hasta su muerte a finales de los años 50, el Dr. Couch trató a cualquiera que Crane y Marsh quisieran. Cuando murió cometieron el error de hacerlo ellos mismos. Rafe, en el juicio de Lavin Ray, pudo ganar su caso, pero Crane y Marsh no pudieron ganar el suyo. Después de su liberación, tanto Marsh como Crane mantuvieron los instrumentos de construcción por separado debido a que el tribunal les ordenó que no tuvieran contacto entre ellos. John Marsh murió en 1987, John Crane murió en 1995. Desde la muerte de Crane y Marsh muchos han afirmado ser los únicos herederos verdaderos de la tecnología Rafe, pero no hay herederos verdaderos. Una gran pérdida y un nuevo interés. En 1971 el Dr. Rafe murió y el mundo perdió una mente increíble. Parecía que la investigación se perdería para siempre. Rafe dijo que había puesto su vida y su fortuna en su trabajo sin compensación monetaria. Lo había terminado y entregado a la humanidad en un plato de plata. Pero ninguna de las personas en posiciones de poder lo quería. En enero de 1985, Barry Lines escribió un artículo sobre el Dr. Rafe. John Crane, que había estado intentando durante años obtener el reconocimiento de Rafe, se puso en contacto con Barry Lines y le preguntó si le ayudaría a hacer público el conocimiento de Rafe. Barry decidió escribir un libro y en 1987 lo publicó. La cura del cáncer que funcionó, 50 años de supresión. Solo la escritura del libro causó un nuevo interés en el gran trabajo de Rafe. Hagamos que su vida y su trabajo no hayan sido en vano.